Dice, hoy desde aquí, desde donde nos encontramos, o los que se encuentran allá a través de internet, a través del Facebook que estamos transmitiendo, Dios puede transformar nuestras vidas. Él quiere manifestar en nosotros, que lo buscamos de todo corazón, su gloria y todo su poder. Es necesario tomar ciertas decisiones para que podamos conducir nuestra vida hacia esa presencia y hacia esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tu decisión de hoy construye tu futuro. Entonces, nosotros siempre nos preocupamos por lo que vamos a hacer allá en el futuro, pero si nos estamos preocupando mucho por eso, entonces tenemos que empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer hoy para poder alcanzar eso allá en el futuro. Entonces las decisiones que tomemos hoy en la presencia de Dios acerca de este tema de la oración, acerca de este tema de cómo comunicarnos con Dios, entonces esas decisiones que tomemos hoy van a ser el resultado de mañana, de ese tiempo de oración que vamos a tener mañana. Entonces tenemos que empezar a presupuestar nuestras vidas para ese momento. Dios es el mismo que bautizó a la iglesia en su comienzo, el día de Pentecostés. Por eso que hoy desea activar nuestra fe a través de su palabra y a través de lo que Él nos enseña, llenarnos de ese fuego para llevar adelante su obra. De nuestro lado está el tomar buenas decisiones en el tiempo oportuno. Así como lo aclara el Señor en su palabra, sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios siempre piensa lo mejor para nosotros. Dios siempre está dispuesto a darnos lo mejor, pero nosotros no nos alcanza de pronto nuestra mente para alcanzar a entender qué es eso bueno que Dios tiene preparado. O no nos alcanza nuestra fe para confiar que Dios sí va a hacer eso que prometió que iba a hacer. Y Él ha hecho, en la palabra de Dios hay alrededor de 8,000 promesas. 8,000 promesas. Y nosotros nos preocupamos sabiendo que Dios ya prometió que nos iba a bendecir, que nos iba a sanar, que nos iba a restaurar, que nos iba a levantar. 8,000 cosas dijo Dios que iba a hacer por nosotros. Pero como nosotros no la conocemos, no conocemos esas promesas, porque poco nos acercamos a la palabra de Dios, y cuando nos acercamos a la palabra pretendemos leerla como si fuera un libro más. Y la palabra de Dios no es un libro más, es la palabra revelada de Dios, es una palabra que viene directo del corazón del Padre para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Que aprendamos a tomar buenas decisiones ahora, para poder que ese futuro sea un futuro de victoria. Pero ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Partiendo de la guía de la palabra de Dios. Él quiere encender ese fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero necesitamos entender a través de su palabra todas esas buenas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque la palabra de Dios es como un mapa. La presencia de Dios y la palabra de Dios es como un mapa. Entonces nosotros vamos en busca de un tesoro, y esta palabra es el mapa que nos guía a ese tesoro. Entonces, sin ese mapa podemos dar vueltas y vueltas y no vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos, porque como no estamos utilizando el mapa, entonces pasa lo que le pasa al del dicho. Hay un dicho que dice que el que no tiene rumbo, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un rumbo. Nosotros tenemos un rumbo, y ese rumbo es el propósito que Dios hizo para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Lo encontramos a través de la palabra, porque ese propósito es diferente para cada uno de nosotros. Pero es a través de la palabra y a través de los dones, a través de las habilidades, las inteligencias que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, que nosotros nos damos cuenta de cuál es ese propósito. Pero es indispensable la comunicación, es indispensable que nosotros podamos tomar esa decisión de acercarnos a la presencia de Dios con la meta de escuchar su voz y de escuchar su guía, para poder entender el propósito al cual fuimos llamados. Entonces, comunicarse con Dios, ya lo hemos hablado en otras veces, en otras ocasiones, pero vale la pena repetirlo. Comunicarse con Dios es hablar
con tu mejor amigo. Es como hablar con esa persona confidente que tú le cuentas todas las cosas y no te guardas nada porque sabes que esa persona va a ser confiable, de que va a guardar tus más profundos secretos, y esa persona pues a veces te va a dar uno que otro consejo. Entonces tú te acercas a esa persona diciéndole, mira, es que mira que estoy pasando por un proceso en mi vida y resulta de que es esto, es lo otro, y esa persona muchas veces solamente te escucha, pero tú te sientes bien porque te desahogaste. En Dios tenemos ese oído que se presta. En Dios tenemos esa persona que está cerca y que escucha y que no va a contarle absolutamente nada a nadie. Hay una canción que me gusta mucho de un cantante que se llama Santiago Benavides y se llama La Iglesia. Y resulta que en una estrofa dice que en la iglesia está esa hermanita que escuchó muy atento ese problema por el cual estás pasando y que en medio de la oración empezó a contar qué era lo que le dijiste. Resulta de que muchas veces uno confía en el ser humano y el ser humano lo traiciona a uno o lo defrauda a uno o sin querer se sale, ay, fulanito, sí, fulanito me contó y está pasando por tal cosa, y uno no quería que nadie más se diera cuenta, solamente uno quería desahogarse, uno quería, sí, pero en Dios no vamos a tener ese problema. En medio de la oración, Dios quiere que tengamos una oración corporativa, una oración comunitaria, o sea, como la que hacemos nosotros cuando nos reunimos a orar. Dios quiere que tengamos esa oración, porque dice que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí en medio está Él. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa oración comunitaria, pero Él anhela con mayor ansia esa oración personal. Es una oración que no interfiere en nadie más. Es una oración que dice en Mateo, el capítulo 6, que tú cierras la puerta y oras a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto y que escucha en lo secreto, te recompensará en público. Entonces es el momento que Dios anhela de nuestro día. Es el momento que Dios anhela de que nosotros tengamos en nuestro día. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener ese momento? Tomando una decisión. Metiendo a Dios en nuestra agenda y diciéndole, Señor, está destinado de tal hora a tal hora, todos los días, para ti. Es la cita personal que tengo contigo. Me preparo un café si me gusta el café, me preparo un jugo si me gusta el jugo, me meto en mi habitación y me encierro a orar a Papito Dios, a tener esa intimidad personal con Él. Porque es que nos llenamos con escuchar una canción, nos llenamos con poner en el televisor una prédica o con mirar el teléfono y ver imágenes bonitas que hablan de la palabra de Dios, pero ¿y la relación personal con nuestro Dios? ¿Y la comunicación personal con nuestro Dios? Por eso este tema lo he titulado La oración que agrada a Dios. Porque es que la oración que agrada a Dios es esa, que nosotros nos derramamos delante de su presencia y que no, vea, delante de la presencia de Dios. Cuando estamos solos delante de la presencia de Dios, no podemos ponernos máscaras, porque Dios nos conoce profundamente. Nos conoce tanto y tan profundamente que ni nosotros mismos nos conocemos así. Dios conoce cosas de nosotros que ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta que tenemos. Entonces, allí no podemos ni mentir, ni simular, ni actuar, absolutamente nada. O sea, estamos, como dice vulgarmente, al calzón quitado. O sea, ahí no hay forma de que podamos ser diferentes a lo que somos realmente. Cuando estamos en la oración corporativa podemos poner una actitud de santidad, y uy, él como ora de bonito, y uy, tan santo que es, pero realmente puede ser una actitud solamente. Pero cuando estamos en nuestra oración personal, esa oración que le agrada a Dios, no podemos fingir. No le podemos mentir a nadie, porque es que estamos solos nosotros con Él, y Él es omnisciente, o sea que todo lo sabe.
Él es omnipresente, que está en todo lugar. Entonces cuando en ese momento que estabas cometiendo esa falla, ese error, ese pecado, Él estaba ahí mirándote. Entonces no puedes venir a mentirle. Ah, no, yo, no, ese no era yo, eso es un montaje. No, Él estaba ahí y Él te estaba viendo. Es importante entender este punto de tomar la decisión, de tomar una decisión que construye nuestro futuro, de tomar la decisión de venir y meter a Dios en nuestra agenda. Nos ocupamos tanto de nuestras cosas, nos ocupamos tanto de nuestros negocios personales, que no le damos espacio a Dios. No le damos el espacio que Dios necesita estar en nuestra vida, que nosotros necesitamos para poder ser victoriosos en el futuro. Si nosotros hoy nos ocupamos y ocupamos toda nuestra fuerza vital en trabajar, en hacer, y no le dedicamos el tiempo que Dios necesita, vamos a tener al final del camino que buscarlo sin fuerzas en nuestra vida para poder disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces los propósitos de Dios no se quitan, pero sí se posponen. ¿Y quién pospone esos propósitos? Nosotros mismos. No es nadie más. Nadie más se puede interponer, solamente nosotros. Cuando no tomamos buenas decisiones, cuando nosotros no decimos, voy a tomar la decisión de acercarme a la presencia de Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Y como hablábamos en otros temas en la mañana, nos dejamos guiar por nuestro corazón. Nuestro corazón es, yo quiero ser médico, yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser no sé qué. Y yo no estoy diciendo que sea malo tener metas y proyecciones en la vida. Yo estoy diciendo es que esas metas y esas proyecciones las pasemos por el filtro de la presencia de Dios. Porque hay muchos médicos que gastaron un montón de plata en ser médicos y hoy no están ejerciendo la medicina. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de pronto de Dios que fueran médicos, sino que fueran otra cosa. Y entonces ellos se metieron tanto en la cabeza que iban a ser médicos que se gastaron un montón de plata, gastaron un montón de tiempo de sus vidas y al fin y al cabo no terminaron siendo médicos. Terminaron siendo, no sé, trabajando en una empresa o en una oficina o manejando un taxi, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero entonces es pasar y alinear nuestra vida con Dios, y ese es el segundo el segundo punto, orar para alinearnos con Dios y con su propósito y con lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces hemos pasado por el primer punto, que es tener una decisión que va a afectar nuestro futuro, y esa decisión es acercarnos a Dios y meter a Dios en nuestra agenda, porque es necesario todos los días de nuestra vida tener un espacio de tiempo con Dios, porque si no lo tenemos, entonces viene la tormenta, viene la dificultad, y entonces ¿qué vamos a tener? Preocupación, miedo, angustia. ¿Por qué? Porque como no tenemos a Dios cerca, entonces pensamos que la dificultad va a acabar con nosotros, pensamos que la circunstancia va a acabar con nosotros. Vamos a hablar acerca de alinearnos, la oración, alinearnos con Dios. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre y que tu reino venga pronto. Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. La primera decisión que necesitamos tomar en este tiempo es alinearnos con Dios, es tener perseverancia en conocer su voluntad y poder avanzar hacia ella. Cuando Jesús les enseñaba a orar a sus discípulos, lo primero y más importante era declararnos sus hijos y someternos a su reino. Si el Maestro mismo necesitaba apartarse y conectarse con Dios, ¿cuánto más nosotros? Era allí donde Jesús recibía instrucciones para su ministerio, para la iglesia naciente y su renuevo constante. Si Jesús mismo nos dio ejemplo, porque Él dice la palabra que Él despachaba a la multitud y se alejaba al monte a orar. Dice que Él le daban las horas de la noche orando y pasaba toda la noche orando, y después volvía y encontraba a sus discípulos durmiendo y le decía: ustedes no fueron capaces, por Dios, de velar una horita nomás. Y volvía y se iba a orar y ellos volvían y se quedaban dormidos.
porque Él les estaba enseñando la importancia de estar conectados con el cielo y de estar alineados con el cielo. Cuando nosotros empezamos esa relación personal con Dios, entonces empezamos a recibir de parte de Dios ese propósito y ese camino por el cual debemos de caminar. Entonces ya ahí no vamos a poder apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque sabemos cuál es el camino por el cual debemos de ir. Pero muchas veces no sabemos por dónde caminar o por dónde empezar o por dónde dirigir nuestra vida, porque no tenemos esa vida de oración que nos alinee con los propósitos de Dios. Esta decisión va mucho más allá de pedir poder para hacer milagros. O sea, entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque quiero ir a orar por la gente y que la gente se sane, que quiero ir a orar por los endemoniados y que los endemoniados sean liberados, que el que está ciego reciba vista, que el que está en una silla de ruedas se pare. No es solamente eso. Primeramente es conocer lo que Dios desea hacer en cada situación de nuestra vida. Porque es que antes de que vengan todos esos milagros y todo eso, nosotros tenemos que tener una vida ordenada, una vida que sepamos por dónde es que estamos caminando y para dónde es que vamos. Porque luego va a pasar lo que le pasó a esas personas que se acercaron y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos... Venga, perdón, yo a ustedes no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Sí, en el nombre de Jesús hay poder. Y si nosotros vamos y oramos en el nombre de Jesús, va a haber poder en esa oración. Pero estamos trabajando para alguien que ni conocemos. Estamos trabajando para alguien que ni siquiera nos acercamos y ni siquiera tomamos el espacio para poder estar y conocerle. Entonces nos convertimos en jornaleros. Los jornaleros son esas personas que les pagan un salario por hacer una labor, pero ellos no saben ni quién es el patrón, ni cómo se llaman, ni qué, nada, absolutamente nada, son siervos. Entonces Dios quiere que nosotros seamos amigos de Él, que su voluntad está alineada con nuestra vida y que nosotros cada paso que demos sea alineado a esa voluntad de Dios y a ese propósito que Dios tiene con nosotros. Es algo que parece que es difícil, pero no es difícil. Es fácil porque solamente requiere de comunicación. Así como una pareja de esposos o una pareja de amigos sabe qué es lo que el uno del otro quiere porque se comunican y hablan. Incluso hay momentos que solamente con mirar, mi esposa a veces me mira y yo ya sé qué es lo que ella pretende decirme, porque tenemos una comunicación, una cercanía. Así queremos con Dios, así quiero que ustedes puedan entender que Dios anhela hacerlo con ustedes, que Dios anhela hacerlo con cada uno de nosotros, que cada vez que Dios nos mire, nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, una voluntad alineada con cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo: Jesús les dijo a sus discípulos: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces Él se los enviará a ustedes, el Padre, y está hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y tenemos esos tiempos íntimos de oración, somos permeados y somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Miren que esa relación, el primer versículo que hablábamos está en Juan, el capítulo 16, el versículo 7, que dice que es mejor que Jesucristo se fuera, era mejor que Él se fuera, porque Cristo en su cuerpo físico no podía vivir en cada uno de nosotros, eso ya lo habíamos hablado. Era necesario que viniera el Espíritu Santo porque Él sí puede estar dentro de cada uno de nosotros. Él sí puede llenarnos con su sabiduría, con sus palabras, con su guía, y Él es el que nos va a decir: ojo, eso que estás haciendo no es correcto, cuidado, por ese camino no. Venga, espere un momento, todavía no es tiempo. Ahora sí, hágalo, es el tiempo. Y todo eso uno lo siente desde acá adentro, porque es el Espíritu Santo, porque tenemos una comunicación, porque estamos alineados con Él. No me expulses de tu presencia, le decía David.
no me quites tu Espíritu Santo, restaura mi alegría, la alegría de mi salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerme. Muchas veces no obedecemos a Dios porque nos hace falta esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que debemos de obedecer a Dios, es porque no estamos en la relación correcta con el Espíritu de Dios. Decir amén a las promesas de Dios. Aquí viene otra parte importante. Ya hablamos acerca de tenemos que tener decisiones correctas, tenemos que alinearnos con Dios y llenar nuestras vidas con el Espíritu Santo. Ahora tenemos que decir amén a las promesas de Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 18 y el versículo 20, del 18 al 20, Pablo enseña acerca de la fidelidad de Dios. Y vamos a leerlo. Dice: mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando hay una promesa de parte de Dios, nosotros la debemos de tomar para nosotros, porque es para nosotros. No pensar, no, es que Dios prometió eso a otras personas. No, es que esa promesa de Dios de restaurar mi vida no es para mí, es para otra persona. Esa promesa de Dios que Él va a solventar y que Él es mi pastor y que nada me faltará. No, eso no es para mí, eso es para otra persona. No, es para ti, es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que Él las consignó en su palabra para que nosotros las tomáramos, nos apropiáramos de ellas y empezáramos a caminar en ellas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Volvemos al inicio y volvemos a la raíz del tema. La oración que a Dios le agrada. Es esa oración que nosotros debemos de tener en intimidad. Miren todo lo que pasa en la intimidad. ¿Sí miren? Todo lo que nosotros debemos de alcanzar, y está a una decisión de distancia, de abrirle un espacio en nuestra agenda para esa oración íntima con Dios y para ese estudio de la palabra íntimo con Dios. En medio de, hay veces que uno entra a la oración en intimidad y se los digo, hay veces que uno no habla, hay veces que uno se arrodilla y empieza a escuchar. Yo intento poner música de fondo, una alabanza, una adoración, una música instrumental, y empiezo a orar y empiezo a decirle: Señor, gracias, y empiezo a sentir la presencia de Dios, y no soy capaz ya de hablar, sino que solamente siento la presencia de Dios y siento como Él me llena, siento como Él me consuela, siento como Él trae esa paz y esa tranquilidad que yo necesito en ese momento, porque muchas veces venimos con tantas cargas a la presencia de Dios que no sabemos ni por dónde empezar. Y ahí es cuando la palabra de Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es como confiar en Él y esperar que Él lo va a hacer, y confiar que Él lo va a hacer. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo certeza en mi corazón de que Dios lo va a hacer, así no lo vea, yo sé que lo va a hacer. Dios dijo: te voy a bendecir, y así yo vea que esté pasando por la dificultad, el problema, yo sé que Dios me va a bendecir porque Él lo dijo. La palabra de Dios dice: Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Los hombres te mienten, y eso lo vemos mucho. Que un político se acerca y te dice: hola, muy buenas, ¿cómo estás? No, tranquilo, que yo eso te lo voy a dar. No, vote por mí, verás que si yo quedo, esto, veas, esta cuadra se la voy a poner enchapada en oro. Y queda y no vuelve ni a pasar por la cuadra. Porque los hombres cambian de parecer, los hombres mienten, los hombres fallan. Pero Dios prometió, Él cumplirá, Él lo hará. Nosotros nos azaramos, nosotros nos afanamos, porque pensamos que la respuesta tiene que ser obligatoriamente en nuestro tiempo, y no es así, porque los tiempos de Dios son perfectos.
Los tiempos de nosotros son el afán, el ahora, el que quiero, el que ya van a hacer, el que mañana ya es 13, ya va a acabar este mes. Pero Dios el tiempo de Dios no es el mismo tiempo, no es el que nos rige a nosotros. El tiempo de Dios es mucho más perfecto. Y Él nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Él llega en el momento justo. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. Nos cuesta entenderlo porque nosotros queremos que sea ya. Nosotros queremos que sea ya. Y ya no va a ser. Si la voluntad de Dios es que sea ya, va a ser ya. Pero si la voluntad de Dios es que sea en una semana, va a ser en una semana. Y podemos afanarnos. La palabra de Dios dice, por mucho que se afanen, por mucho que se preocupen, no van a poder añadirle ni 1 centímetro, ni 5 centímetros, ni un día a su vida. No va a pasar. Y yo lo digo desde otro punto de vista. Usted puede tener la necesidad económica más fuerte. Si usted se preocupa muchísimo, no le va a aparecer plata debajo del bolso, debajo del colchón o en la cuenta. Porque si eso fuese así, uno viviría preocupado todo el tiempo. Porque entre más se preocupe, más plata hay. No, eso no. ¿Sabe qué gana con la preocupación? Úlcera, dolor de cabeza, estrés, ansiedad. Gana un montón de cosas negativas con esa preocupación. Entonces Dios les está llamando en esta noche y les está diciendo, es tiempo, es hora de que vengan a mí, de que tengan paciencia, de que se alineen con mi voluntad y van a ver que todo va a ser diferente. Oración personal, esa es la oración que a Dios le agrada. A Dios le agradan los otros tipos de oración porque vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de que hay muchos tipos de oración. Oración de intercesión, oración de agradecimiento, oración comunitaria, corporativa, que es la que hacemos entre todos, oración por sanidad, oración, bueno, un montón. Pero es ese tiempo íntimo el que Dios está buscando con cada uno de nosotros, con don José, con doña Rosa, con Marian, con Olga, con Jennifer, con Eucaris, con María Elena y con cada una de las personas que haya conectadas. Necesitamos ese tiempo de oración, necesitamos ese tiempo de cercanía con Dios, porque es ahí donde nos recargamos. Nosotros somos como, digámoslo espiritualmente, como un celular y necesitamos muy constantemente estar conectados a la fuente de poder, y esa fuente de poder es la presencia de Dios. Entonces necesitamos acercarnos a esa fuente de poder constantemente. Muchas veces vivimos en rojo y cada ratico nos sale el letrero low bat, la batería baja, tu batería está baja, y no nos conectamos a la presencia. Preferimos seguir esforzándonos en nuestra propia fuerza. Mientras nosotros estemos obrando en nuestra propia fuerza, se los digo, Dios es un caballero, Dios no se va a meter. Cuando nosotros nos despojamos y decimos, Señor, no voy más, no tengo más fuerza para hacerlo, dependo de ti. Ahí el Señor empieza a orar, ahí el Señor empieza a hacer. Porque, se los digo, Dios no nos obliga a que nosotros nos acerquemos. Esto que les estoy diciendo es un consejo de parte de Dios, pero si ustedes no lo toman, Él no los va a obligar a estar en la presencia, Él no los va a obligar a tener ese espacio para que Él esté en su vida y para que ustedes estén alineados con su voluntad, no los va a obligar. Pero si ustedes toman esta decisión, se los aseguro, su futuro va a ser diferente.